Hola, el Café Jurídico de Derecho y Sociedad CAJDER es un círculo académico conformado por estudiantes del derecho. Un grupo humano que comenzó sus actividades el 23 de agosto de 2020 en el contexto de la pandemia. Celebramos nuestro primer año de vida institucional. Tenemos preparadas muchas actividades para esta semana jubilar. Acompáñennos en esta semana tan importante para todos nosotros. Somos CAJDER, Café Jurídico de Derecho y Sociedad. Hola, el Café Jurídico de Derecho y Sociedad CAJDER es un círculo académico conformado por estudiantes del derecho. Un grupo humano que comenzó sus actividades el 23 de agosto de 2020 en el contexto de la pandemia. Celebramos nuestro primer año de vida institucional. Tenemos preparadas muchas actividades para esta semana jubilar. Acompáñennos en esta semana tan importante para todos nosotros. Somos CAJDER, Café Jurídico de Derecho y Sociedad. Hola, el Café Jurídico de Derecho y Sociedad CAJDER es un círculo académico conformado por estudiantes del derecho. Un grupo humano que comenzó sus actividades el 23 de agosto de 2020 en el contexto de la pandemia. Celebramos nuestro primer año de vida institucional. Tenemos preparadas muchas actividades para esta semana jubilar. Acompáñennos en esta semana tan importante para todos nosotros. Somos CAJDER, Café Jurídico de Derecho y Sociedad.
Doctor, disculpe, ¿va a utilizar tal vez algún material como PPTs, por ejemplo? Sí, 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 claro que sí. No sé si podría ya tenerlo listo para que los chicos Ya los, de... ya las tengo listas, yo mismo las voy a... Está bien, doctor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mayra Cuba Nostroza, miembro del CAGDER, quien en esta sesión los acompañará como moderadora. Bien, continuando con este ciclo de ponencias, tenemos presente al doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano, a quien agradecemos la predisposición y gentileza que ha tenido para acompañarnos en esta tarde. El doctor Pacheco Mandujano es abogado con maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, doctor honoris causa en la Universidad Ada Byron y la Universidad Autónoma de México, profesor de Derecho Penal e Interculturalidad y Derecho Penal y Constitución en la Maestría de Derecho Penal de la Universidad San Martín de Porres desde el 2019. Además, es profesor de los cursos de Filosofía e Historia del Derecho, Filosofía y Lógica Jurídica, Nociología y Lógica en distintas universidades del país. Asimismo, el doctor Pacheco Mandujano es autor de la teoría dialéctica del derecho y precisamente es este el tema del cual se ocupará en esta tarde. Cabe precisar que esta disertación brindada por nuestro ponente se realizará por el lapso de 30 minutos. Sin más que decir, daremos inicio a la disertación. Adelante, doctor. Muchas gracias, Mayra. Muy buenas tardes con todos. Un saludo afectuoso. Wauhe Panaikuna, Inyachu, ahí mi Hamushaiki, Chay Hatun Yachaiwasi, Café Jurídico, Derecho y Sociedad. Un gran abrazo para todos ustedes en este primer aniversario y mis mejores deseos para que se conviertan en 100 años más de exitosa labor de difusión en el campo del derecho. Muy bien. El tiempo que tengo es breve, de manera tal entonces que voy a ir directamente al grano. Fíjense ustedes, en efecto, tal como lo ha señalado nuestra compañera Mayra Cuba, soy el creador, soy el autor de la teoría dialéctica del derecho que en estos últimos 10 años al menos se ha convertido en objeto de atención desde el campo de la filosofía del derecho. Curiosamente, más fuera del Perú que dentro del Perú, ¿no? Quizás con ello se verifique nuevamente la validez de esa aserción cristiana según la cual nadie es profeta en su tierra. Pero fuera de ello, tengo la satisfacción de que dentro del territorio nacional, dentro del Perú, se ha mostrado interés por el conocimiento de esta teoría que tiene sus orígenes a finales de la década de los años 90, ¿no? Y que lógicamente, como toda teoría, fue madurando hasta alcanzar ya el estatus epistemológico de una teoría propiamente dicha. Precisamente la realización de esta conferencia da muestra justamente de ese interés que aquí en el Perú se puede tener y que yo por supuesto agradezco, ¿no? Brevemente doy cuenta sobre los orígenes de la teoría dialéctica del derecho que, reitero, se ha convertido en estos últimos poco más de 10 años en objeto de atención eh, eh, en algunos países de América Latina como Argentina, Chile, Colombia, ¿no? Panamá, Nicaragua, México sobre todo, y en Europa, en España específicamente, así como también en Italia. Cuando cursaba yo los últimos ciclos de la carrera de Derecho, yo soy alumno o exalumno, hijo de la Universidad Peruana Los Andes en la ciudad de Huancayo, soy huancaíno,
y me encontraba en el 11º semestre, ¿no? Prácticamente próximo ya a culminar la carrera. Me tocó llevar la asignatura de filosofía del derecho. Y tuve la fortuna, en realidad, de tener por profesor, por maestro, al doctor José Quintanilla Guamán, a quien yo agradezco mucho por sus enseñanzas. Y fue por él precisamente que conocimos en realidad, ¿no? Todos los compañeros de estudio, que fuimos alumnos del profesor Guamán, o Quintanilla Guamán, conocimos la ya entonces bastante difundida teoría tridimensional del derecho del profesor Miguel Reale. Esta teoría me llamó profundamente la atención por cuanto, a diferencia de la riqueza y rigurosidad que caracteriza a la teoría positivista del profesor Hans Kelsen, o digamos a los afanes axiológicos a los que aspira a vincularse la teoría del derecho natural, sobre todo de corte religioso, racionalista, ¿no? Del racionalismo católico, muy bien fundamentada, por supuesto, ¿no? Y los aportes desarrollados desde el campo de la sociología del derecho, que comienza a tener cuerpo más o menos hacia fines del siglo XIX y sobre todo durante los primeros 2/3 del siglo XX, de la mano de extraordinarios pensadores como el alemán Max Weber, por ejemplo, de quien podemos rescatar 2 libros esenciales, ¿no? Economía y Derecho, por un lado, y un breve trabajo, pero muy significativo, que fue su Ética protestante y el espíritu del capitalismo, un libro que deben leer todos los estudiantes de Derecho y ciertamente de Sociología también, ¿no? Y luego, unido a estos estudios de Weber, abogado, dicho sea de paso, ¿no? Pero abocado al estudio de la sociología jurídica, encontramos también los trabajos y desarrollos del realismo norteamericano, donde destacaron los aportes de Carl Leveling, ¿no? De Roscoe Pound, entre otros varios. Pero sin duda fue Max Weber el que mucho más aportó hacia el campo de la sociología del derecho. Entonces, desde estas 3 perspectivas, se abonaba a una explicación que tratara de definir una concepción integral del derecho, ¿no? La pregunta de viejo cuño, ¿no? Que ya los romanos se formulaban hace poco más de 2000 años, quid jus est, ¿no? Que es el derecho, tenía respuesta variopinta, ¿no? Desde un ángulo, digamos, estrictamente lógico, epistemológico, propio del positivismo de inicios del siglo XX, con la escuela o la influencia, en todo caso, sobre Kelsen de la escuela del Círculo de Viena, ¿no? Respondía a la pregunta señalando que el derecho solo es tal en la medida en la que se produzcan normas jurídicas estructuradas con un basamento de naturaleza lógico-racional, ¿no? Lógico-objetivo. Y quizás esa sea la mayor fortaleza del positivismo. Sin embargo, como positivismo, ¿qué es? ¿No? Es decir, una escuela vinculada al estudio del ámbito científico, donde se extraían o pretendían extraer conclusiones de naturaleza científica para el mundo de las ciencias sociales. El derecho es una ciencia social,
pero desde las canteras de la física, ¿no? De la matemática. Entonces, evidentemente siempre iba a haber algún tipo de problema a la hora de pretender desarrollar una metodología de verificación de las hipótesis lógicas dentro del campo del derecho, ¿no? Produciendo un solipsismo insalvable que terminaba destruyendo como un agujero negro, metafóricamente hablando, por supuesto, a la propia teoría del positivismo jurídico. Por su parte, toda forma de justnaturalismo incurría en una metafísica que terminaba pretendiendo explicar que el origen del derecho se encontraba oculto, ¿no? Oculto a los sentidos, pero accesible a la razón, e incrustado como una suerte de ADN dentro del orden cósmico. Con lo cual, entonces, necesariamente, por efecto racionalista, uno tiene que llevar al extremo, ¿no? Las explicaciones a partir de la formulación de preguntas capitales, ¿no? Y eso es lo importante en la filosofía, que más importantes son las preguntas que las respuestas. Y es aquí precisamente donde la pregunta más significativa en el campo del justnaturalismo, cómo se origina ese ADN cósmico, ¿no? Que ordena el universo y que luego sirve como modelo al que racionalmente accede el ser humano para copiar ese orden y trasladarlo al caótico mundo de las relaciones sociales. Y entonces esa respuesta incurre necesariamente en un ámbito metafísico al explicar que es Dios el generador de ese orden cósmico, ¿no? Como gran legislador universal. Con lo cual, entonces, el derecho termina diluyéndose en un ámbito teológico metafísico, ¿no? Lo cual, evidentemente, conlleva también a un fracaso, ¿no? De cualquier intento de postulación científica dentro del campo del derecho. Y finalmente, los aportes, reitero, de la sociología del derecho con Weber, Roscoe Pond, Carl Evelyn, ¿no? Entre otros varios, que ciertamente encuentran la razón de su teoría en la medida en la que se comprende que el derecho no proviene de la naturaleza, sino que el derecho proviene de las entrañas mismas de las relaciones humanas, ¿no? Que precisamente como consecuencia de esas relaciones humanas y dada la naturaleza caótica del ser humano, generador de conflictos, entonces es necesario ordenar a la sociedad, ¿no? Y ese orden va a venir como consecuencia de dos cosas. Primero, de una imposición por la fuerza, estableciendo pautas de conducta que serán determinadas originalmente por quien ejerce la fuerza dentro del grupo social, en este caso las gens, ¿no? En los albores de la historia humana. Y luego cuando las gens dan paso a la formación de tribus y más tarde de las civiles, vincularse de aspiraciones axiológicas que contiene el justnaturalismo. Entonces, digamos, son tres aristas, ¿no? Que tienen por objeto de estudio al derecho, pero que abordan su comprensión desde sus respectivos puntos de vista y, en consecuencia, no terminan de dar una explicación cada una de estas perspectivas, una respuesta integral de lo que significa el derecho, sino solamente una apreciación de aquella parte del derecho que ellos están viendo. Digamos, es como si nosotros tratáramos el día de hoy de describir a la luna, ¿no? Ustedes saben que a la luna solamente podemos verla en la parte de la cara que se ve y que se refleja que refleja la luz del sol para la Tierra. Pero hay una parte de la luna, la que está al otro lado, la cara oculta de la luna, esa nunca se ve. Entonces, si nosotros quisiéramos describir a la luna,
pues siempre desde el punto de vista de nuestra ubicación terrestre en el planeta, ¿no? Entonces nuestra explicación siempre sería, o nuestra descripción sobre la Luna siempre sería parcial. No podríamos dar una descripción integral porque solamente vamos a hacer una descripción de la parte de la Luna que vemos. Y de lo que se trata es de dar una descripción total de la Luna. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es lo que pasaba con el positivismo kelseniano, con la sociología del derecho y con el justnaturalismo. Cada una de estas teorías daba una descripción y por lo tanto una conceptuación del derecho, de la cara del derecho que ellos estaban viendo, pero no podían ver la totalidad de lo que significa el derecho. Y es ahí donde insurge la egregia figura del maestro paulista Miguel Reale, quien en la década de los años 40 llega a una conclusión audaz, pero completamente lógica y sumamente inteligente. Y esta explicación consiste en extraer una síntesis de las tres explicaciones. Y con lo cual entonces termina produciendo una teoría tridimensional del derecho. Es decir, desde una perspectiva realiana, el derecho, o mejor dicho, las tres teorías a las que hemos hecho mención, el positivismo jurídico, el justnaturalismo, racionalista católico, sobre todo, ¿no? Y la sociología del derecho, aciertan, pero solamente en una parte, en su descripción y concepción del derecho. Pero las tres al mismo tiempo se equivocan, porque la parte que describen no tiene en consideración las otras dos partes que también conforman el derecho y que las tienen las otras teorías. Entonces nace así la teoría tridimensional del derecho. Y Miguel Reale señala que el derecho es ante todo un fenómeno social. Fíjense ustedes, este importante aporte que nos da en el siglo XX el profesor Real. El derecho es un fenómeno social, no es un fenómeno de la naturaleza. Tampoco es estrictamente un fenómeno jurídico solamente, es un fenómeno social. Y como fenómeno social, está caracterizado por ciertos elementos que están atravesados por tres vectores dimensionales que determinan ontológicamente la existencia del derecho. Estos tres vectores dimensionales son los hechos sociales, los valores que los iluminan y la norma jurídica que surge como síntesis de la relación dialéctica de estas dos dimensiones anteriores. Con lo cual, entonces, podrán ver ustedes que aquí se encuentra en síntesis los mejores aportes, por un lado, de la sociología del derecho, cuando Miguel Reale habla de los hechos sociales, del justnaturalismo, cuando hace referencia a los valores, y de la norma jurídica, que está vinculada evidentemente con el positivismo jurídico. Entonces, a partir de ese momento, la idea del derecho cambia completamente, ¿no? Y se presenta toda una gama de posibilidades de comprender al derecho como un fenómeno social que está atravesado por una orientación valorativa, axiológica, modeladora de conductas, que aspira a conducir dichas conductas a determinados ideales axiológicos y que para ello debe producir necesariamente normas de gestación autopoética, es decir, que en sí mismas, a diferencia de las normas morales, tengan la capacidad y solvencia necesaria para producir su determinada sanción en caso de incumplimiento. Muy bien. Entonces, esta explicación a mí me pareció fantástica y fenomenal, ¿no? Sin embargo, encontraba yo
que habían algunos defectos, ¿no? Filosóficos al interior de la teoría. Y estos defectos filosóficos quiero hacerlos notar gráficamente en estas diapositivas que a continuación presento. Yo había preparado aquí unas diapositivas un tanto largas, pero lamentablemente el tiempo que tengo es sumamente corto para poder presentarlas todas, así que sabrán comprender. Para poder explicar esta teoría, en realidad necesito un par de horas por lo menos, ¿no? Yo pensé que iba a tener ese par de horas, lamentablemente no es así. Así que trataré de sintetizar al máximo. Las bases filosóficas del tridimensionalismo jurídico de Miguel Reale se asientan en la escuela, bueno, en las enseñanzas del neocantismo de Baden, por un lado, del neopositivismo, sin lógica. Es curioso, ¿no? Curioso. Y esto porque, a ver, no se puede concebir un neopositivismo sin lógica. Eso es imposible. Todo positivismo filosófico, y ojo, pestaña y ceja, los estudiantes de Derecho estamos mal acostumbrados a pensar que el positivismo es algo que pertenece al campo del derecho. No es así. El positivismo es una escuela filosófica, ¿no? Que se originó en 1832 con el filósofo francés Augusto Comte y que a su muerte lamentablemente entró en un proceso de repliegue, pero que, digamos así, con las fusiones que encontró con el neocantismo de Marburgo y de Baden, terminó desembocando en el Círculo de Viena, el Wiener Kreis, en la década de los años 20 y 30, ¿no? Del siglo pasado, con una apuesta, ¿no? Y esa apuesta era desarrollar un conocimiento auténticamente científico para desterrar toda forma de metafísica del conocimiento humano. Por lo tanto, entonces, para lograr esa tarea se requiere del uso de la lógica, ¿no? La epistemología se construye sobre la base de la lógica. Y el neopositivismo es una escuela eminentemente epistemológica. Pero Miguel Reale, como todo jurista, ¿no? Conocía más bien poco sobre lógica, así que entonces preferían prescindir del estudio de la lógica. Craso error. En el mundo del derecho, tanto de tendencia anglosajona como de la tendencia del mundo del derecho romano-germánico del que formamos nosotros parte, ¿no? Esta idea de pensar que el derecho debe prescindir de la lógica es un error absoluto, ¿no? No me puedo explayar sobre el particular porque no tengo tiempo para ello. Así que entonces, Reale recurre a extraer conclusiones más bien metafísicas del positivismo, ¿no? En contrasentido de lo que el neopositivismo realmente quería presentar, ¿no? Para lo cual entonces le quita la lógica. Y también es una fuente del tridimensionalismo jurídico de Reale la fenomenología de Husserl, ¿no? Entonces, como ustedes podrán advertir, Reale construye su teoría tridimensional en función de una suerte de eclecticismo filosófico, es decir, una pachamanca teológica, para poder utilizar una expresión muy peruana, ¿no? Donde resalta sobre todo la presencia del pensamiento neocantiano, como ustedes podrían verificar de la lectura de su teoría tridimensional, ¿no? Que data de 1946 aproximadamente. Ahora, ese neocantismo evidentemente tiene una base originaria, y está en el pensamiento de Kant, que vivió entre 1781 y 1724 y 1804, y que concibió a la realidad desde la publicación de su famosa Crítica de la Razón Pura de 1781, en dos niveles, ¿no? Diferentes, pero conexos, y que producían la realidad al decir de Kant, ¿no? Por un lado el mundo del ser, por otro lado el mundo del deber ser, donde identifica que el mundo del ser no es otro más que este mundo físico en el que nosotros vivimos, el mundo
de las montañas, el mundo de las nubes, el mundo de los cielos, el mundo de los mares, es en todo lo material, ¿no? Este es el mundo del ser. Y el mundo del deber ser, que no es otra cosa más que lo que Kant denominaría el mundo del espíritu, es decir, ese mundo donde alberga lo abstracto, ¿no? Es decir, por ejemplo, los valores, ¿no? Si uno se preguntara, por ejemplo, ¿dónde está la justicia? ¿No? O ¿dónde está la puntualidad? ¿O dónde está la solidaridad? ¿No? Entonces, estos son valores y como todos los valores son conceptos abstractos, ¿no? Y los conceptos abstractos, lógicamente, carecen de materia, pero sin embargo tienen una existencia ideal. Entonces, Kant ubicaba a estos valores dentro de lo que él denominaba el mundo del espíritu, que no es otra cosa más que el mundo del deber ser, ¿no? Entonces, de la confluencia, de la relación entre el mundo del ser y el mundo del deber ser, se formaba la realidad en términos kantianos, ¿no? El neocantismo toma esa explicación kantiana, pero de manera convenida, ¿no? La deforma, sobredimensiona el aspecto idealista kantiano sobre la concepción de los fenómenos frente a los noúmenos, ¿no? En su nociología, y entonces termina explicándonos que el mundo del ser está relacionado con la realidad concreta, ¿no? Es decir, los hechos sociales, y el mundo del deber ser con los valores. ¿Okay? De esta relación, ¿no? O mejor dicho, ¿cómo es que estos dos ámbitos se van a relacionar? ¿No? La realidad concreta, es decir, los hechos sociales y los valores. Pregunta que Kant ya se había formulado, pero que él mismo no podía responder. Así que entonces los neocantianos trataron de responder a esa pregunta, ¿no? Tratando de establecer un puente de conexión entre el mundo del ser y el mundo del deber ser. ¿Cómo lo conectamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se enlazan estos dos mundos? Es decir, el mundo concreto de la realidad física, donde convive el mundo social, y el mundo del deber ser, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos este enlace? Entonces, ahí es donde surge la respuesta que en el campo del derecho, y particularmente desde la óptica de la filosofía del derecho del profesor Reale en su teoría tridimensional, dice en la página 81 de la edición de editorial Ariel en 1976, ¿no? Que representó, según él, ¿no? Un gran paso, la idea de los neocantianos de la escuela de Baden al interponer entre realidad y valor un elemento de conexión que es la cultura. Entonces, según estos neocantianos, ¿no? el puente de unión entre la realidad social y los valores viene determinada por la cultura. Lo cual es cierto hasta cierto punto, pero no del todo. Es más, podríamos inclusive decir, y sin dejar de ser kantianos, ¿no? Que yo no lo soy, ¿no? Pero digamos en línea consecuente kantiana, el mundo del deber ser en sí mismo ya es cultura, ¿no? De modo tal entonces que parecería aquí que estamos frente a un razonamiento tautológico, es decir, no nos da absolutamente ningún conocimiento nuevo, ¿no? Pero con esa explicación, entonces, se terminó comprendiendo que el mundo del ser, la realidad de los hechos, y el mundo del deber ser, el de los valores, se encuentran vinculados culturalmente a través de lo que Miguel Reale señaló una dialéctica de complementariedad. Y ahí es precisamente donde radica el primer grave error del profesor Reale, porque ya aquí comienza a construir una metafísica en su ámbito tridimensionalismo. Metafísica porque la concepción de esta dialéctica de complementariedad basada en la denominada dialéctica de implicación polaridad, ¿no? Que según el profesor Reale consiste en que los opuestos, en este caso el mundo del ser y el mundo del deber ser,
se hallan en una unidad concreta, dice, de la relación instituida donde los aspectos opuestos se mantienen distintos e irreductibles. En realidad, eso no es una dialéctica auténtica, ¿no? Y mucho menos lo es porque si terminan siendo efectivamente distintos e irreductibles, la pregunta es cómo se puede obtener una síntesis trascendental si se tiene en consideración, ya desde los tiempos de Hegel, que toda síntesis es consecuencia más bien de que se reconocen los contrarios, los opuestos, pero justamente en esa contrariedad no es posible encontrar irreductibilidad, sino más bien de esa contrariedad surge una tensión dialéctica que termina generando esa síntesis que no es otra cosa más que una negación de la negación, es decir, un contener, un contenido de lo mejor de los dos aspectos negados, de la tesis y de la antítesis, del ser en sí y del ser para sí, ¿no? Entonces, ya esta explicación realiana incurre en un sentido metafísico, ¿no? Que, bueno, en su lógica, vamos a llamarle así, termina produciendo la norma, pero que definitivamente, pues, no deja de ser una explicación metafísica, ¿no? Ahora bien, digamos, en sentido gráfico, ¿no? Según esta metafísica, los contrarios, los opuestos, los hechos sociales, que son parte integrante del mundo del ser, y los valores, parte integrante del mundo del deber ser, se mantienen irreductibles. Son opuestos y se mantienen irreductibles. La pregunta es entonces, ¿cómo puede surgir de esa irreductibilidad esta síntesis trascendental que vendría a ser la norma jurídica? Pero eso es lo que concibe Reale, ¿no? Entonces aquí es donde él presenta esas tres dimensiones del derecho, hechos, valores y normas, que producen ontológicamente hablando el derecho. Digamos, la propuesta de Reale es audaz, reitero, porque sintetiza con mucho acierto los aportes de las tres teorías fundamentales del derecho: positivismo jurídico, justnaturalismo y sociología del derecho, o sociologismo jurídico. El problema está aquí, precisamente en esta metafísica, sin considerar que además existen otros elementos más dentro de su teoría que incurren, pues, en una metafísica el día de hoy sumamente cuestionable y además inservible, ¿no? Que en la década de los 40 cuando surgió esta teoría, pues se puede entender que todavía había una influencia que llegaba tardíamente desde el siglo XIX, y la melancolía propia de no perder esa tradición metafísica hacía que los filósofos de corte no científico recurrieran a estas explicaciones, más por tradición y, reitero, por melancolía, que por una definición auténticamente epistemológica. Entonces, ahí, por ejemplo, es posible encontrar que el profesor Reale habla de las invariantes axiológicas, es decir, de los valores, tales como, por ejemplo, la justicia, ¿no? Que iluminan al quehacer social y se constituyen la meta, en la meca de toda acción humana, ¿no? Pero piensa en la justicia en un sentido absoluto, es decir, la justicia hoy día, 2021, es exactamente igual que desde el punto de vista conceptual, por supuesto, es decir, de contenido, ¿no? Es exactamente igual que la justicia que él habrá imaginado, pues, en la década de los años 40 del siglo XX, o la justicia de hace 2000 años atrás. Y eso es completamente falso, ¿no? La justicia como concepto ha ido evolucionando con el devenir de los años y el paso de los siglos, ¿no? De modo tal, entonces, que no podemos hablar, pues, de invariantes axiológicas, eso es imposible, ¿no? Entonces, ahí es donde me propuse yo tratar de encontrar una
sin perder la estructura de la idea general del profesor Miguel Reale, una explicación epistemológica, ¿no?, de la teoría tridimensional. Y entonces, como consecuencia de ello, logré obtener lo que originalmente fue presentado con el nombre, porque esta fue la tesis con la que obtuve el título de abogado, y fue presentado con el nombre de La dialéctica del hecho social, valor y norma como definición ontológica del derecho, ¿no?, publicado como libro aparte el año 2008, gracias al fondo editorial de la Universidad Las Peruanas, en la sede de la ciudad de Huancayo, que funcionaba por aquel entonces, me parece que ya no, y que el año 2012, por impulso de algunos amigos especialistas en la materia, entre ellos debo destacar a 3 personas fundamentales, al filósofo Marcelino Raúl Varías Castillo, un extraordinario filósofo peruano, y por suerte mía y fortuna, por supuesto, es una persona con quien mantengo una amistad de larga data desde fines del siglo pasado. Otra persona fue el profesor español Miguel Reale, que ya había leído el manuscrito antes de la publicación en el año 2008 de la primera versión, ¿no?, del texto, y que tuvo la gentileza inclusive de escribir el prólogo para dicha edición. Y finalmente, la figura señera que tanto ha influenciado en mí, la de mi querido maestro Sócrates Ceballos Soto, que desgraciadamente este año a inicios partió al encuentro del infinito como consecuencia de un agresivo cáncer estomacal, y a quien debo muchísimo, intelectual, profesional y personalmente hablando. Entonces, con el impulso de estos 3 extraordinarios amigos, que a pesar de no tener contacto entre ellos, coincidían en que la tesis presentaba todos los elementos epistemológicos propios de una teoría, entonces me propusieron publicar el libro ya como tal, como una teoría. Así que entonces se hizo algunas revisiones sobre algunos aspectos que se consideraron necesarios para poder ajustar, y finalmente entonces la teoría fue presentada el año 2013, ¿no? Fue publicada el año 2013 gracias al mecenazgo de la editorial Ideas de la ciudad de Lima. Y desde entonces esta teoría ha sido difundida y dada a conocer en diversas universidades, sobre todo fuera del Perú, reitero. La síntesis de la teoría está basada en la dialéctica científica. En este sentido, yo, de manera consecuente y además honesta intelectualmente, ¿no?, como siempre lo he hecho, me declaro y me proclamo marxista convicto y confeso. Marxista intelectualmente hablando, ¿no?, que reconoce el valor de la apuesta epistemológica de la dialéctica científica, ¿no?, que hay que diferenciarlo, por supuesto, de las propuestas político-partidarias que guardan relación con la dialéctica, pero que son una cosa de la que yo no formo parte y tampoco me interesa formar parte, ¿no?, por lo menos ahora en esta etapa de mi vida,
pero que yo más bien quisiera aprovechar para poder hacer una diferencia, ¿no? Respecto de lo que ha venido sucediendo en estos últimos años. Ya son pocos los minutos que me quedan para terminar esta exposición, pero yo quisiera señalar que aquello a lo que el día de hoy vienen a denominar marxismo, ¿no? Lo hacen en realidad tan sueltos de huesos que en verdad termina afectando al marxismo esencial, ¿no? Quiero hacer una comparación. No podríamos nosotros culpar, por ejemplo, para hacer un símil, ¿no? Un paralelo. No podríamos culpar de los ataques terroristas organizados por Bin Laden el año 2001 a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, y culpabilizar y responsabilizar por ese ataque a la religión islámica, por ejemplo. A pesar de que Bin Laden era musulmán, ya fue asesinado, ¿no? Y digamos, las motivaciones, además de políticas en él, también fueron religiosas, y por lo tanto existe un vínculo, ¿no?, entre Bin Laden y el islamismo. Sin embargo, el islamismo no tiene pues, la culpa de haber tenido un seguidor como Bin Laden, ¿no es cierto? Y de la misma manera, nosotros no podríamos responsabilizar aquellas expresiones sectarias de un falso cristianismo que se presenta el día de hoy tratando de embaucar a las personas a través de cuentos milagrosos que ofrecen digamos, el alcanzar el paraíso y la gracia de Dios en la medida en la que se done mayores cantidades de diezmos en algunas iglesias que utilizan, ¿no?, la fe religiosa para engordar en realidad los bolsillos de sus pastores. ¿Qué culpa tiene el cristianismo de que existan miserables de esta naturaleza, ¿no? Entonces, de la misma manera, cuando se acusa, por ejemplo, a las propuestas político-ideológicas contemporáneas de la progresía peruana e internacional, a lo que conocemos con el nombre de caviarismo, ¿no?, y los acusamos de marxistas, bueno, yo tengo que protestar inmediatamente y decir, pues, estos hipócritas y fariseos no son marxistas, no son marxistas, a pesar de que en sus orígenes hayan tenido algún tipo de vínculo formacional de esta naturaleza. Pero las ideologías, como por ejemplo la ideología de género, ¿no?, que es consecuencia de las más abyectas distorsiones revisionistas de parte de estos sectores ideológicos de la izquierda caviar, ¿no?, son una vergüenza para el marxismo en realidad. Si Marx resucitara el día de hoy, seguramente que se volvería a morir después de haber sufrido pues, 5 infartos al miocardio y seguramente 3 infartos cerebrales, ¿no?, después de ver cómo es que sus bisnietos y tataranietos han envilecido el uso de la expresión marxismo, ¿no?, tildando de lo que realmente no es marxismo en estos tiempos, ¿no? Igual sucede con las acciones, por ejemplo, violentistas de movimientos terroristas como Sendero Luminoso, que se alejan del marxismo para encumbrar a un maoísmo que francamente no merece formar parte del atrio del marxismo auténtico, ¿no? Entonces, yo reivindico en esta teoría dialéctica del derecho el gran valor epistemológico del marxismo. Me proclamo marxista, consecuente además y en línea consecuente con el marxismo. Utilizo la dialéctica materialista para poder explicar sobre la base de la ley de unidad y lucha de contrarios que
si se concibe, como de hecho sucede, en este modelo de comprensión epistemológica dialéctica, que la base económica determina la existencia de una superestructura social donde se encuentra la política, el derecho, los valores, la religión, la educación, el Estado, en una palabra, la cultura, y que luego la superestructura influencia la base económica de la sociedad. Entonces es aquí donde sí se encuentra una auténtica dialéctica de oposición de contrarios, que sin embargo no son, como el neocantismo realiano lo ha resaltado, irreductibles, sino que más bien por el contrario, esa relación entre entre ambos opuestos, lo que terminan es generando una dialéctica en la que, dependiendo del tipo de sociedad en el que se viva, ya sea una horizontal, ¿no?, que determina el tipo de superestructura que caracteriza a una sociedad, o la sociedad vertical, ¿no? Entonces, es aquí en estos dos ámbitos donde se encuentra precisamente, por un lado, las relaciones sociales, los hechos sociales y los valores que dialécticamente, siendo determinados por el factor social, influyen a ese mismo factor social, y de esa relación dialéctica de oposición es donde surge finalmente la norma jurídica, a partir de una auténtica dialéctica verificada y comprobada con los descubrimientos científicos del mundo de las ciencias fácticas sociales, de las ciencias fácticas exactas e inclusive de las ciencias ideales, ¿no? La dialéctica de la tesis-antítesis, que proclama que de la oposición de los contrarios, ¿no?, donde en el campo del derecho tenemos una primera dimensión que viene a ser los hechos sociales vinculados con las relaciones económico-sociales o relaciones sociales de producción, como son llamados dentro del campo de la dialéctica materialista, ¿no? Se encuentra una oposición en relación de tesis-antítesis con los valores, que surge precisamente del modelo de sociedad horizontal o vertical, ¿no?, y que se oponen antitéticamente a los hechos sociales, y de esa relación de tensión entonces es que surgen las normas jurídicas que regresan nuevamente a regular y orientar a los hechos sociales para generar los tres objetivos que tiene el derecho. ¿Y cuáles son esos tres objetivos? Bueno, toda forma de derecho finalmente tiene la finalidad de producir un control social, regular las conductas y resolver los conflictos sociales. De esta manera, entonces, rescato o he pretendido rescatar el valor estructural del descubrimiento del profesor Reale, que casi echa a perder por la metafísica intrínseca en su teoría tridimensional del derecho, y con lo que presento una aspiración que hace poco más de un siglo y medio se esperaba extraer a partir de la teoría marxista, que no logró cuajar a pesar de los grandes aportes de Eugeni Pasukanis, por ejemplo, en la Unión Soviética, que desgraciadamente fue fusilado por el gobierno totalitario de Joseph Stalin, un distorsionador también del marxismo, como lo señalara muy atinadamente Nikita Khrushchev, y que en estos tiempos entonces nos puede servir para poder comprender la necesaria unidad que tiene que haber entre el establecimiento de una sociedad que no puede prescindir de un alumbramiento de valores que solamente existirán en tanto y en cuanto la sociedad pueda adquirir conciencia de ello, y de cuya relación podemos obtener
normas jurídicas que representen el auténtico sentir de una sociedad. Todo lo contrario va a incurrir siempre en la producción de un derecho que, como lo dirían Marx y Engels en el manifiesto de 1848, no sería más que la voluntad de la clase dominante erigida en ley, que es algo de lo que el día de hoy ya no podríamos concebir como derecho, porque simplemente es norma jurídica que no es sino el resultado de la política convertida en derecho. Hay mucho más que decir, por supuesto, ¿no? Reitero, para poder explicar esta teoría, mínimamente necesito pues un par de horas, pero he tratado de ser lo más sintético posible en estos poco más de 30 minutos que se me han otorgado, y espero por lo menos motivar a los asistentes a esta conferencia para interesarse un poco más en conocer el contenido de la teoría dialéctica del derecho, que yo encantado podría seguir explicando en la medida en la que se me pueda otorgar un mayor tiempo para poder hacerlo. Por lo pronto, muchísimas gracias a Café Jurídico, Derecho y Sociedad. Agradezco la oportunidad que me han dado para poder hablar sobre esta producción intelectual que, reitero, es más objeto de atención fuera del Perú que aquí mismo, pero que puede servir para motivar a los estudiantes de Derecho, a partir de lo cual podríamos luego desarrollar unas aplicaciones prácticas en el campo del derecho penal, del derecho civil, del derecho laboral, lo cual es perfectamente posible, ¿no? La idea es que no seamos solamente abogados, la idea es que seamos juristas. Y para ser jurista hay que pensar filosóficamente. Muchísimas gracias, estimada compañera Mayra Cuba. Muchísimas gracias a Café Jurídico. Un gran abrazo para ustedes y para todos los asistentes a esta conferencia. Muchas gracias, doctor, por su excelente y provechosa disertación. En nombre del CAGDER se le hace extensivo el agradecimiento y estima por habernos disertado el tema que es de su autoría. Finalmente, doctor, quisiéramos que nos brinde algunas palabras, por favor. Bueno, yo creo que en este momento, dada la situación pragmática, utilitaria y amoral que caracteriza a las sociedades en el planeta Tierra y que han terminado deshumanizando al ser humano, si se entiende que el ser humano es un animal social y racional, la deshumanización del ser humano no pasa por su carencia de socialización, sino más bien por la limitación cada vez más clamorosa y abyecta de su capacidad de raciocinio. El día de hoy, los seres humanos razonan cada vez menos. Y la única forma de combatir esa animalización, ese proceso de animalización en el que hemos entrado, como lo señalaba muy bien Giovanni Sartori en su Homo Videns de 1997, la única forma de combatir ese proceso de animalización es estudiando tercamente, ¿no? Pero no estudiando para obtener premios ni diplomas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo particularmente en mi vida nunca he estudiado pretendiendo obtener algún grado académico más aquí, allá, o un premio, ¿no? Si bien, enhorabuena, lo recibiré con mucha gratitud, pero la idea no es esa. La idea es estudiar para ser un mejor ser humano, para ser una mejor persona. Y en lo que respecta a nosotros, juristas, para servir mejor a nuestra sociedad desde el campo que nos corresponde servir, que es el derecho. Por eso entonces culmino recordando esas palabras del viejo maestro uruguayo Eduardo Couture, ¿no? Gran procesalista y filósofo latinoamericano, que decía en su decálogo del abogado que el abogado que deja de estudiar cada día es menos abogado. Y todos nosotros somos abogados, somos estudiantes de derecho, ¿no? Hasta el día de nuestra muerte. Yo soy un estudiante de derecho, así de simple y sencillo. Y voy a seguir siendo un estudiante de derecho hasta que me muera. Yo les invito a ustedes
a todos los asistentes a asumir esa condición de estudiantes de derecho eternos. Gracias. Muchas gracias, doctor. De esta manera damos por concluida esta sesión. Del mismo modo, animarlos a que sigan enlazados con nosotros para dar inicio en breves minutos con la siguiente ponencia que estará referida a la reforma constitucional. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María del Pilar Oriundo Omán, miembro del CAJDER, quien les acompañará en esta sesión como moderadora. Continuando con este ciclo de ponencias por nuestra semana jubilar, tenemos presente al doctor Eber Barzola Cisneros, a quien agradecemos la predisposición y gentileza por acompañarnos en esta tarde.
A continuación, realizaré una pequeña mención sobre la trayectoria de nuestro invitado. El doctor Barzola es abogado por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, maestrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asesor del Congreso de la República del Perú, miembro del Círculo de Investigación Horizonte Social del Derecho, CISOD. En esta ocasión, el doctor Barzola disertará sobre la reforma constitucional. La conferencia brindada por nuestro ponente se realizará por el lapso de 45 minutos. Sin más, doy pase al doctor Eber Barzola. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, María Pilar, muchas gracias por la invitación. Saludar también a nuestro compañero Jan Ander Montes Valenzuela en su condición de presidente, que ha tenido la gentileza de invitarnos el día de hoy a disertar un tema que finalmente va a servir para conversar y entender este tiempo que vive nuestro país, y nos va a permitir pues tener una interpretación, una apreciación de la misma, y que va a permitir también afrontar los nuevos retos pues que nuestro país está pasando. Desde ese punto de vista, en primer lugar voy a presentar las diapositivas que he presentado para el día de hoy. Bueno, un momentito. Una ventana. Aquí está. Ok. Genial. Vamos a iniciar esta disertación con el tema de reforma constitucional que nos han asignado. En esta oportunidad, nuestro tema va a versar por unas partes que a continuación expreso. Vamos a presentar la introducción. Vamos a ver por qué es necesaria una reforma constitucional, qué es una constitución. Vamos a ver pues los límites y los alcances de la reforma constitucional, y finalmente vamos a presentar algunas conclusiones. Para mí en realidad es un honor presentar este pequeño trabajo que nos va a permitir en todo caso de alguna forma intercambiar también algunas posturas que nos enseñaba el anterior expositor, el doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano. Si bien ha sido pues un conocedor y es artífice de la teoría dialéctica del derecho, nos ha permitido desde su lenguaje y desde la apreciación y concepción que ha manejado del derecho, a nosotros también realizar unas interpretaciones del ámbito constitucional. En este caso, entonces, lo que yo tengo que decir claramente es que el tema de reforma constitucional tiene que enfocarse básicamente desde un análisis de la realidad social. La realidad social adecuadamente valorada, finalmente, pues, establece ese tema de la reforma constitucional que está establecido en el artículo 206 de nuestra Constitución. Entonces, no se puede hablar de la necesidad de una reforma constitucional si no hay un adecuado tratamiento de la realidad. El derecho es expresión de la sociedad. Bajo ese marco, yo quisiera presentarles un caso concreto que ha pasado seguramente a cualquier persona durante estos 2 últimos años. Es el caso Laura. Se tiene pues que en plena emergencia sanitaria, Laura vio que su padre se había infectado del COVID-19, por lo que tuvo que internarse en una clínica privada de Lambayeque. Era la quincena de mayo del 2021 y su padre llevaba más de 3 semanas en una cama de cuidados intensivos, intubado y conectado a un respirador artificial por la COVID-19.
Días atrás, la advertencia le había llegado de la forma más fría y cruel. Si no pagaba lo que debía, la clínica no continuaría atendiendo a su padre. Para entonces, Laura y su familia no tenían dinero. Después de vender algunos objetos y recurrir a préstamos familiares, habían logrado recaudar alrededor de 100.000 soles para pagar el tratamiento. Pero el monto era insuficiente y conforme los días pasaban, la deuda se iba incrementando, hasta el 500.000 soles. En los primeros días de mayo, la desesperación desbordó a la familia de Laura y ella hizo algo que jamás pensó hacer. Ofreció su riñón en venta a través de las redes sociales. Pese a todo el esfuerzo que realizó, su padre fue trasladado a salud, donde falleció. Este caso concreto nos permite, a la luz pues de las necesidades de nuestra patria, entender muchos problemas, creo yo. En primer lugar, una relación donde una persona se encuentra con una clínica privada, una relación asimétrica y que ha generado abusos a lo largo de la pandemia. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI podamos advertir, pues, que esas relaciones entre privados, ¿no? Entre el padre, por ejemplo, en este caso, una persona, un paciente y una clínica privada pueda demostrar tremendo abuso, de llegar a cobrar prácticamente 500.000 soles por una atención sanitaria? Esta situación ha generado, pues, a repensar cómo es que nuestra Constitución establece, pues, un contrato, digamos, como un contrato social, puede regular este tipo de situaciones. Y hemos advertido, pues, que el modelo de nuestro país, establecido en esta Constitución, te dice que no puedes intervenir en los precios, que la mano invisible del mercado es la que finalmente va a llevar al desarrollo, que los abusos no necesariamente, en este caso, no necesariamente van a ser fáciles de controlar porque tenemos un modelo subsidiario donde el Estado no puede regular este tipo de situaciones. Entonces, lo que advertimos es que hay casos que evidencian que nuestra Constitución no está hecha para estos tiempos, para solucionar los problemas que tiene nuestro país. Eso implica, pues, que hablar de reforma constitucional implica entender por qué tenemos que modificar la Constitución. ¿Por qué? Entonces, lo que nosotros tenemos que advertir, por ejemplo, que nuestra Constitución actual tiene muchos problemas, incluso tiene un problema de raíz. En el año 1993, poco después del golpe del Estado que impuso Alberto Fujimori, se establece, pues, esta Constitución que a todas luces fue establecida de manera antidemocrática con un golpe de Estado, para legitimar todo un desarrollo, pues, empresarial, militar, autoritario, que no permitió el adecuado desarrollo de nuestro país. Tal es así, pues, de que hemos visto que la educación y la salud de nuestro país son privilegios. Hemos visto que el Estado no podía mínimamente establecer una empresa de oxígeno, una empresa farmacéutica para satisfacer algunas necesidades en nuestro país, establecido en el artículo 60 de la Constitución. Hemos advertido en la realidad que ha habido más de 197.000 muertos en nuestro país hasta la fecha, un 70% de informalidad, 30% de pobreza que vive en nuestro país, la falta de internet, de educación, la legitimación de los monopolios privados y una inestabilidad política donde se ha evidenciado, pues, que los últimos presidentes de la República están con problemas de corrupción y muchos de ellos han llegado a la cárcel. Entonces, esta realidad que nosotros tenemos evidencia, pues, de que nuestra Constitución tiene de alguna forma algo que ver. ¿Qué es la Constitución que nosotros a la cual nos referimos? En efecto, hay muchas definiciones, pues, que evidencian qué es lo que entendemos por Constitución. Para
algunos pensadores, por ejemplo, como Ferdinand Lasalle, que allá por el siglo o el siglo XIX, claro, establecía pues que la Constitución son los factores reales de poder, decía él. Desde una variante un poco política del derecho constitucional. Pero esta concepción es la más correcta. Yo creo que sí, para entender nuestra realidad actual, porque evidenciamos pues que la Constitución, más allá pues de ser esa ley fundamental que rige pues la relación del individuo frente al Estado y que regula las relaciones políticas, como siempre se trata de decir, también nos permite en todo caso entender que la Constitución tiene que ser entendido como es, ¿no? Como aquellos factores reales de poder que están institucionalizados y que están transpuestos en el papel. Nuestra Constitución actual, pues, es una ley, un orden jurídico fundamental que expresa factores reales de poder. Y apreciamos que en su contenido, más allá del papel, prevalece, pues, el mercado, las leyes del capital, más allá del ser humano. Entonces, podemos advertir, pues, que este proyecto, que es la Constitución de 1993, no es más que, pues, una apuesta que permitió en un inicio legitimar un orden dictatorial para pasar, pues, a legitimar también la dictadura, ¿no?, del capital, la dictadura de la mercancía por encima de la persona. Bajo esta premisa, lo que tenemos que advertir es que en nuestro país se ha dado todo un debate constitucional acerca de la reforma de la Constitución. ¿Qué significa la reforma de la Constitución? La reforma, pues, desde su punto de vista etimológico, implica, pues, dar la acción de dar forma a algo que está, por lo menos, que carece de algunas cuestiones elementales. Entonces, ha habido varias polémicas en nuestra situación, en nuestro debate constitucional, que nos han dicho de que la reforma de la Constitución no se puede realizar una reforma total de la Constitución. Entonces, nosotros vamos a intentar en esta pequeña ocasión explicar si es posible o no reformar totalmente la Constitución mediante una ley de reforma, ¿no?, desde el Congreso o desde la participación ciudadana. ¿Qué dice el artículo 206 de nuestra Constitución? El artículo 206 de la Constitución es enfática en establecer, pues, que la reforma de la Constitución se tiene que realizar a partir de la aprobación de una ley de reforma constitucional por mayoría absoluta de los miembros del Congreso y ratificada por un referéndum. Y como segundo mecanismo, la aprobación de la ley de reforma en 2 legislaturas ordinarias sucesivas por una mayoría superior a 2/3 del número legal de congresistas. Esta apreciación de la reforma constitucional y regulada en el artículo 206, desde ya nos hace ver que existe una titularidad indiscutible del Congreso para aprobar una ley de reforma constitucional. Que esta ley tiene mecanismos, procedimientos, muchas veces rígidos, que no permiten, pues, debatir o que no permiten un desenvolvimiento adecuado, ¿no?, del poder soberano, en este caso del pueblo. Entonces, desde esta premisa, que es el artículo 206 que regula la reforma de la Constitución, podemos advertir, pues, o hacernos una pregunta, ¿no?, si es que el Congreso podría hacer una reforma de la Constitución en su totalidad. Más aún, si es que, por ejemplo, existe el debate de que el Congreso, al ser un poder constituido, un poder constituyente derivado, que ha sido delegado producto de un Congreso constituyente democrático, como el que ha dado origen a esta Constitución, si podría finalmente generar la destrucción de su propia Constitución. Entonces, ¿este poder constituido del Congreso podría ser una reforma constitucional? Veremos cómo respondemos más adelante. Desde este punto de vista,
también se ha presentado pues una tercera opción, que es el referéndum como mecanismo para la reforma total de la Constitución. El artículo 32 establece pues que es posible someter a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, etc. Este artículo 32 de la Constitución ha dado pues lugar a diversas polémicas a nivel del debate constitucional actualmente. Hay algunos autores que sostienen que el artículo 32 tiene que interpretarse con el artículo 206 de la Constitución, que regula pues el procedimiento rígido que tiene que realizar el Congreso, es decir, la participación del referéndum solamente podrá ser posible con una aprobación que regula el artículo 206. Sin embargo, esta pregunta de si el artículo 32 permite la posibilidad de reforma total de la Constitución, a lo largo del desarrollo del jurisprudencial del Tribunal Constitucional, podemos advertir pues que en el fundamento jurídico 102, el Tribunal Constitucional ha establecido que ha constitucionalizado la función constituyente, aceptando que el referéndum es un mecanismo válido para establecer la reforma total de la Constitución. Esto en el expediente 014-2002, ¿no? de una acción inconstitucional del Tribunal Constitucional. Es más, el artículo 38 y 39 de la ley 26.300, la ley de los derechos de participación y control ciudadanos, que es el desarrollo, es una ley de desarrollo constitucional, ha aceptado o ha permitido, pues, de que exista la posibilidad de una reforma total de la Constitución a partir de un referéndum que tiene que ser iniciado con firmas del 10% de la población electoral. Entonces, podemos advertir bajo esta premisa, ya, en todo caso, dar cuenta de que existen procedimientos de reforma total de la Constitución en el marco democrático de nuestro país. ¿Cómo podemos hacer una reforma constitucional? Entonces, advertimos que se puede hacer una reforma constitucional desde dos puntos o dos mecanismos centrales, a partir del Congreso y lo que establece el artículo 206, y a partir de la participación ciudadana establecido en el artículo 32 de la misma Constitución. Pero estos dos procedimientos tienen que estar indeslizablemente realizados o concatenados con un referéndum. Por ejemplo, en el artículo 206 de la Constitución, que establece un procedimiento rígido, donde se establece pues la posibilidad de los 2/3, en caso de aceptación de 2/3, ¿no? En dos legislaturas ordinarias o extraordinarias en el Congreso. Este mecanismo, de alguna forma, del referéndum que se establece en el artículo 206, tiene que ser tocado desde un punto de vista con mucho cuidado. En primer lugar, bajo la siguiente atinencia. El Congreso no podría establecer una ley específica, por ejemplo, estableciendo la convocatoria de una asamblea constituyente. Sería un contrasentido técnico, toda vez que la Constitución no permite, pues, o no se ha constitucionalizado la asamblea constituyente. Bajo esa lógica, el Congreso no podría establecer una ley en la que establece o regula la asamblea constituyente. Sin embargo, el mecanismo que se puede aplicar es el siguiente. El Congreso puede establecer, pues, una modificación mediante la modificación, por ejemplo, de un artículo de la disposición transitoria de la Constitución en el que se establece, se manda a llamar al referéndum para de esa forma convocarse a una asamblea constituyente. Ese sería el mecanismo que la Constitución podría establecer para convocar una asamblea constituyente. El artículo 32 de la Constitución Política, que regula la participación ciudadana mediante el referéndum, es un mecanismo también idóneo que permitiría realizar una reforma total de la Constitución y que finalmente
podría conllevar pues a establecer una nueva constitución. Lo que podemos advertir de la presente exposición es que, recordando o parafraseando pues con lo que decía César Vallejo, de que el poder o todo acto o voz genial viene del pueblo y va hacia él, es necesario repensar en estos tiempos en nuestro país. El poder tiene que venir del pueblo, como establece el artículo 45 de la Constitución. El poder emana del pueblo y por lo tanto tiene que ir también a solucionar algunos problemas acuciantes que tenemos. Ese poder constituyente que implica pues aquella capacidad de ejercicio, ¿no?, de constituir, de refundar algo, es evidente que tiene que ser entendido desde el punto de vista pues de entender lo que está pasando en nuestra sociedad. Hemos explicado en nuestra primera parte de la exposición que existe una realidad muy compleja, una realidad social que tiene que ser valorada adecuadamente. Y esa valoración tiene que venir de entender si existe pues esa legitimidad democrática actual en nuestro país que nos vaya a permitir sentar las bases de un cambio de constitución y por lo tanto refundar ese poder soberano que necesita nuestro país. Nuestro país tiene un contrato social que es muy polémico, que ha generado muchas injusticias, muchos abusos, y viendo esa realidad, nosotros tenemos que apuntar pues a entender, a interpretar adecuadamente nuestra Constitución. Bajo esa perspectiva, me permito pues a presentar algunas conclusiones de esta exposición. Existe en nuestro país la necesidad pues existe un proceso constituyente latente actualmente. Esto supone pues de que no existe un equilibrio adecuado de parte de nuestra Constitución que permita regular los derechos fundamentales de nuestro país, que permita controlar los excesos de poder, por ejemplo, en ese caso de las empresas, de las clínicas privadas, y por lo tanto, esas tensiones políticas que no permiten la estabilidad de nuestro país. Entonces, es evidente que existen condiciones necesarias que nos hacen pensar la necesidad de una reforma constitucional y adecuar nuestra Constitución para los nuevos tiempos. En segundo lugar, está claro que está constitucionalizado la función constituyente en nuestra Constitución actual. El artículo 32 da la posibilidad de establecer una reforma total de la Constitución, toda vez que este mecanismo permite pues volver a esa visión de la democracia directa participativa, donde la realidad social, donde las relaciones sociales mismas nos vayan a permitir entender y tener un camino de una sociedad mucho más elaborada y mucho más adecuada, ¿no? Entonces existen mecanismos congresales también que pueden establecer una reforma total de la Constitución como extracongresales. Y en tercer lugar, es necesario repensar pues que la reforma constitucional tiene que ser orientada probablemente hacia una nueva constitución por vía de esa democracia participativa y directa que necesita nuestro país. Esa reforma constitucional, que es el tema que nos habían pedido abordar el día de hoy, de modificar algo, tiene que pasar por esa modificación total de la Constitución, una modificación total de la Constitución que tendrá que encauzarse hacia una nueva Constitución porque finalmente nuestro país lo requiere y es necesario. Entonces, establecer una nueva Asamblea Constituyente. Bajo esta perspectiva, yo quiero agradecer la invitación del Café Jurídico que nos ha permitido abordar este tema y estoy seguro que nos va a permitir pues seguir debatiendo estos temas para el bien de nuestra sociedad. Consideramos pues que existen algunas deficiencias que nos van a permitir debatir estos temas de nuestra realidad constitucional actual, pero yo no quiero terminar esta exposición sin antes decir esas palabras que nos decía el doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano en anteriores exposiciones.
hay dos formas, pues, de entender el mundo, ¿no? Una a partir de los que tienen el látigo y otra a partir de los que reciben. Estamos seguros que nosotros vamos a saber ubicarnos y defender esas causas justas a partir, identificándonos, ¿no? A partir de los que sufren injusticias, tienen problemas estructurales en nuestro país y que requieren, pues, un adecuado tratamiento mediante una reforma constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su provechosa disertación y predisposición. En nombre del CAGDER, se le hace extensivo el agradecimiento y estima por habernos disertado el tema reforma constitucional y acompañarnos en esta semana jubilar. ¿Algunas recomendaciones o palabras finales que desee brindarnos, doctor? No, en primer lugar, tendría que decir que este esfuerzo institucional de parte de Café Jurídico, Derecho y Sociedad es muy valioso. Nosotros también venimos, pues, de la Academia de la Facultad de Derecho, tenemos un círculo de investigación y este grupo se suma a ese esfuerzo institucional de alumnos que sin buscar, pues, alguna recompensa económica, simplemente tiene ese espíritu crítico que nos permite abordar estos temas, que nos van a permitir incluso analizar nuestra sociedad y buscar, pues, transformar nuestra sociedad a partir del derecho. Y este día hemos presentado un tema importante que nos va a permitir, pues, repensar nuestro país, repensar el contrato social que tenemos y de esa forma, pues, abordar los nuevos retos que tiene nuestro país. Estoy seguro que con el esfuerzo de cada uno de ustedes vamos a seguir en ese camino de desarrollo en nuestro país. Bueno, muchas gracias por sus palabras finales, doctor. De esta manera damos por concluida esta sesión, esperando siempre que los temas tratados por nuestros ilustres invitados sean de mucho provecho para todos ustedes. Animarlos también a que sigan enlazados con nosotros para dar inicio en breves minutos con la siguiente ponencia, la cual estará a cargo del doctor Sergio Armando Villarramos y tratará el tema de procesos constituyentes en América Latina. Muchas gracias.